y toda la, la profusión de flores que se daba en ese momento en una Bogotá triste, oscura y fría, que era sobre todo la Candelaria, la Soledad, Teusaquillo y los barrios del centro, pues no podían compartir. Entonces, se abrió la floristería por sugerencia de los amigos de ellos de entonces y se creó la primera floristería Don Eloy. Y no se vendían rosas como hoy en día, sino todo tipo de flores, porque papá había traído la representación de las semillas de las casas francesas de semillas. Entonces eran alelíes, eran delfinios, eran bocas de dragón, agapantos, etcétera, porque él ya era jardinero, digamos, a esas horas. Y así se creó esa floristería y eso dio pie a que más tarde él siguió investigando en el campo de la floricultura para crear en el 67 con otros colegas interesados, inversionistas interesados, pues la empresa pionera, las empresas pioneras de la floricultura, de la cuales ustedes hacen parte hoy en día. Entonces esa vena la fui desarrollando, hice una tesis en el 2011 eh, sobre el cinturón verde alrededor de las ciudades, en especial de Bogotá, y vamos a hablar de eso más tarde. Entonces, mi mensaje es una invitación a tomar conciencia y acompañarnos, porque hago parte de un grupo que se llama Alianza por la Defensa de la Sabana, que trata de concientizar a la población sobre la importancia de no dejar perder todos esos valores ambientales verdes que tenemos en la sabana, sino al contrario ponerlos como sobre un pedestal, porque al fin y al cabo es la parte más, es nuestra unión con la naturaleza y por lo tanto no la podemos dejar perder para que las generaciones siguientes nos culpabilicen al respecto. Nosotros, estas generaciones, la mía, la de ustedes, pues somos la continuación de los guerreros del arco iris que tratan de salvar el planeta desde los años 2012, y eso es un poco nuestra misión y es un poco la comunicación que les quiero dar. Entonces, yo estoy hablando como sabanero porque mis padres vivieron toda la vida en la finca que tenemos al lado de Bojacá, en la sabana, y mi infancia estuvo ahí en los potreros de papa y de cebada, encima de las zorras que llevaban la cosecha a volverse cubos de tamo, y entonces jugábamos en los cubos de tamo y cuando llegaba el invierno se inundaban los ríos y los ríos eran limpios. Uno se podía caer en los ríos en juegos, y también en los potreros recogíamos el capitán, que era ese pescado que abundaba en los ríos de la sabana, que era divertido para los pelados porque era muy resbaladizo. Entonces se escapaba y uno se lo botaba, y era todo un motivo de atracción. Al lado de esos capitanes, pues en las lagunas habían guapuchas, y los campesinos freían las guapuchas, que son los pescaditos chiquiticos, con el maíz, y mezclaban el maíz y la guapucha y lo vendían unos cucuruchos que todavía en Fúquene, si ustedes cuando van por Chiquinquirá y pasan por Fúquene, se pueden detener ahí, y de vez en cuando los campesinos de esos que venden artesanías hechas de balsas, de juncos, perdón, pues ellos saben de qué les estoy hablando. Son cucuruchos de guapucha con maíz tostado. Entonces yo hablo como un nostálgico de esa época, en donde no solo teníamos los ríos limpios y la tierra limpia, sino otros elementos de los cuales pues, les voy a recordar de manera nostálgica más adelante, porque al fin y al cabo es la base de una lucha ambiental. Es un momento muy oportuno porque no solo porque se ha lesionado mucho derecho ambiental en los últimos 40 años en el mundo, y aquí en este caso en la Sabana de Bogotá, sino que está el tema de la región metropolitana en este momento, un tema muy controvertido entre las dos administraciones, y, y, y la controversia es, como lo pueden imaginar,
similar a la de desarrollista contra conservacionista. Mm, y tiene mucho de eso, tiene mucho de eso, y las dos administraciones tienen mucho de eso también. Y entonces es también una invitación a tomar posición frente a este tema y hacer parte de las discusiones que en este momento el gobierno que está entrando está invitando a los gremios, las empresas y la colectividad en general a hacer parte de estas discusiones que son vitales, y pues con su anhelo democrático es el momento de que las empresas tomen más parte de esas decisiones, decisiones que de pronto hemos debido estar tomando en el pasado y que por culpa de un desprecio tal vez de la actividad política, nuestras familias no tenían como una misión política. Lamentablemente no hubo suficientes concejales de las familias nuestras, ni alcaldes de los municipios, y estamos pagando las consecuencias hoy en día con los volteos de tierra y con todo este desorden que está pasando en la sabana. Es gran parte culpa de eso. Entonces, en efecto, al ritmo en que vamos, la sabana de Bogotá se puede transformar en un Ciudad de México eh, dentro de no demasiado mucho tiempo, porque ya Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Con la bioregión pues ya estamos en 9 y medio, 10 millones de habitantes. Bosa es un pueblo de casi 1 millón de habitantes, y después viene Chía, que ya solo son 200, después los otros son 150 Facatativá, Zipaquirá, etcétera. Pero al ritmo en que vamos, podríamos convertirnos, si no actuamos, en una Ciudad de México que son 20 millones, 20, 24 con la región. Pues ellos son 8 millones de habitantes en la parte solo Ciudad de México, pero la sabana, entre comillas, que tiene al lado, llegan hasta 20, 24 millones de habitantes. Y eso es absurdo. Entonces, queremos una Ciudad de México 2 en la sabana de Bogotá. Eso es el cimbronazo que motiva esta charla. Entonces, para sintetizar un poco lo que les voy a decir, voy a usar unos elementos de una presentación de mi tesis que yo acostumbro presentar ante estudiantes. Es una herramienta de educación ambiental, simplemente para visualizar, para hacer que la gente visualice una sabana con cinturones verdes. Y por lo tanto, pues no está hecha para ustedes como empresarios, pero tómenlo como una herramienta de educación ambiental que puede ser utilizada a cualquier momento, porque realmente el ser humano se está apartando mucho de la naturaleza y no sobra nunca la sensibilización que uno pueda dar como conocedor, y ustedes pues son conocedores porque la floricultura es una agroindustria, tiene la parte agrícola, ambiental, verde y la parte industrial. Entonces, debemos ser representantes de esa parte agrícola constantemente y defender los valores ambientales. Entonces, ¿y quién me está ayudando a pasar? Eh, ¿Cómo es su nombre para yo decirle Santiago, soy Brian. siguiente, o simplemente le voy diciendo siguiente? Sí, siguiente está bien. Bueno, este trabajo siguiente, este trabajo es una propuesta de cinturón verde alrededor de Bogotá como mecanismo es el inconveniente de las filminas de que lo obligan a uno a leer, como mecanismo para el control de la conurbación, que es el hecho de que dos municipios se unan por medio de la urbanización, como Bogotá con Chía, con Bogotá con Bosa, o como los barrios, sin que haya una área verde en la mitad. ¿Y esto para qué? Para mitigar el impacto y la consolidación de los derechos ambientales de los habitantes de Bogotá y la sabana. Siguiente. Entonces, en esa imagen ustedes pueden ver como esa ciudad ideal en donde la naturaleza entra dentro de un ambiente
urbano densificado. Como pueden ver esas torres, eso es un poco el ideal para no invadir un espacio como la Sabana de Bogotá. Hay que densificar, solo que densificar en Bogotá sería construir torres similares a estas en el barrio del Campín, pero nadie se le quiere medir porque obviamente los sistemas de alcantarillado y de acueducto son muy difíciles de intervenir y es más fácil abrir cuadernos nuevos como la propuesta de Enrique Peñalosa en el norte de Bogotá, Lagos de Torca. Estamos abriendo un cuaderno nuevo para una urbanización que seguramente será muy linda, muy mayamesca, en donde habrán ríos y espacio y espejos de agua, que son justamente todas estas quebradas que bajan de los cerros y van a pasar por esta nueva urbanización, estas nuevas urbanizaciones que son Lagos de Torca, pero ¿será lo ideal o no será lo ideal? Eso es también motivo de interrogación, porque de pronto esos sitios que deberían ser considerados sagrados, de acuerdo para ser consecuente con la protección de la naturaleza, de pronto no deberían servir como canales que pasen entre los edificios y como sitios de recreación como paseos. Por eso digo un poquito mayamesco. Siguiente. Entonces, hablando, siguiente. La problemática, un resumen de la problemática son estos perjuicios sobre la población sabanera, los perjuicios sobre la población urbana, el peligro de que todo esto pase por la falta de naturaleza. Tengan en cuenta de que la población urbana hoy en día en el mundo está entre el 75 y el 80%. En Colombia también, lamentablemente, pues por culpa de todos los conflictos armados que han sacado a la gente del campo. Y lo que pasa es que esta gente que vive en las ciudades se vuelve un enemigo nuestro, se vuelve un enemigo de la naturaleza, porque el que no conoce la naturaleza, y esta gente en los barrios estratos uno 2 3 pues los uno de pronto no, porque son campesinos que han llegado al campo, pero muchos han nacido en los barrios del sur y no han salido de los barrios del sur, y muchas veces tienen 30 35 años y no han salido de la ciudad y no saben lo que es una mata de plátano, un desnivel, una quebrada, no se han bañado en un río y no conocen el aroma de un cafetal en flor. Y esta gente obviamente sin conocer la naturaleza tampoco la van a amar, y si tú no la amas tampoco la vas a querer proteger. Y cuando sean ediles de su barrio y después representantes a la Cámara y después senadores, pues son los últimos que van a querer proteger la naturaleza. Entonces sí es un peligro, y yo lo sugiero como un caso de salud pública, de que hay una masa poblacional en los barrios de estrato de 3 para abajo, en estos barrios desfavorecidos, donde las áreas verdes son mínimas en la ciudad, son un peligro para los que pretendemos mantener un mínimo de espacio verde en el planeta o en nuestro medio ambiente inmediato. Y la falta de educación sensorial, pues eso es otro tema que no vamos a tratar en este momento. Siguiente, por favor. La Sabana de Bogotá era hasta hace 20 años, yo diría ya 30, porque el estudio se hizo hace 10 años. Hace 30 años un ecosistema inviable y hoy día ya lamentablemente no lo es. Siguiente. Este es el Valle de Sopó y Sopó, así como el Valle de Suachoque, se pueden considerar como unos ejemplos, junto con Tenjo Tabio un poquito, pero ellos ya están en una transición hacia que no. Se pueden considerar como la sabana ideal que hubiéramos podido lograr mantener si hubiéramos densificado las poblaciones. Siguiente. Entonces, Ciudad de México, ya hablamos de eso. Siguiente. No queremos llegar a Ciudad de México, no queremos invadir la sabana. Y hablando de la vulneración de los derechos, no voy a hablar del derecho al aire limpio y al agua limpia, porque es muy evidente, sino al derecho, en este caso, de observar los nevados. Siguiente. Ahí se ve el Nevado del Ruiz, ahí se ve el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima. Antes, pues yo, en la época universitaria, postuniversitaria y en los años 80, uno todavía pasando por la circunvalar entre la Candelaria y la Calera, uno podía divisar los nevados a las 6 de la mañana. Hoy en día
Eso no es posible. Es un derecho vulnerado y es un derecho que hay que reivindicar y hay que tratar de mantener. Siguiente. El derecho a bañarse, eso es un baño en un río de la sabana. Yo me bañaba en los ríos de la sabana y me baño hoy en día todavía. Uno, por ejemplo, el Valle de Suachoque tiene un río antes de Suachoque en donde obviamente uno se puede bañar. Uno no se queda 2 horas en el agua, sino que uno entra, sale, grita y sale feliz. Pero hay que visualizar volvernos a bañar en el río, inclusive hasta el río Bogotá. Hoy en día se va a descontaminar, pero se va a descontaminar sobre todo en el sur de Bogotá, porque el proyecto de la Megapetar de Canoas recoge todas las aguas de Bogotá, de los 8 millones de habitantes, los va a descontaminar en Canoas y los va a entregar a Girardot ya limpia. Pero de pronto el paso por Bogotá no va a ser tan evidente, entonces mejor pensar en bañarnos arriba de Bogotá, pero sí descontaminar a Villapinzón. Llevamos 20 años esperando a que las curtiembres de Villapinzón puedan tener su petar funcionando y todavía no está funcionando. Entonces visualicemos bañarnos de nuevo en los ríos porque es un derecho vulnerado. Siguiente, por favor. Este es el pez capitán y la guapucha de las cuales les estaba hablando. Además de eso, en las quebradas que bajan de los cerros hay cangrejos, que son los mismos cangrejos que nos vendían junto con el jugo de naranja matutino en la licuadora. Entonces le preguntaban a uno si uno quería para la salud física en general, cangrejo molido. Entonces le echaban un par de cangrejos en la licuadora y molían esa licuadora junto con el jugo de naranja en los puestos. Antes, hoy en día se consiguen, porque en las quebradas que bajan de los cerros uno consigue cangrejos, pero no es una cosa, ya no es una cosa habitual en los puestos de venta, afortunadamente, como para defenderlos. Siguiente. Esto es la laguna de la Herrera junto y detrás de ella pues está la destrucción de los cerros sur de la laguna de Herrera. La laguna de Herrera es una de las lagunas emblemáticas de la sabana que está en el sur occidente y que ha sido colmatada en los últimos 15 o 20 años por la destrucción de los cerros para la construcción. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hemos dejado hacer con nuestros humedales emblemáticos. Siguiente. Por lo tanto, también una vulneración y lo que queremos, la invitación a visualizar es estos ejemplos de humedales ingleses. Londres es un ejemplo de manejo de sus humedales en donde uno ve la manera con la cual estos humedales que conocemos al borde de Torca, etcétera, etcétera, se pueden convertir. Estamos en un proceso de convertir los humedales en unos espacios similares, pero hace falta todavía en las lagunas lejanas de Bogotá, o sea, que tiene que ver con el departamento. Por eso el tema de región metropolitana es muy importante y lo veremos más tarde. Siguiente. Siguiente. Entonces, volvamos a la sagralidad de nuestros cuerpos de agua. Es una invitación a que la nueva región del futuro tiene que ser eh, adorar, son las fuentes de agua, el sol, la luna, las estrellas y el aire y el agua. Es evidente. Siguiente. Y tomar el ejemplo sobre los indígenas que la han podido proteger lo mejor posible durante todo este tiempo. Siguiente. Otro derecho vulnerado es el derecho a observar una noche oscura. ¿Cuántos no salemos por la noche y la mitad del cielo solo se puede ver con estrellas? Porque la otra mitad está ocupada por el resplandor de Bogotá. Hoy en día, en los países del primer mundo ya hay derechos, obligaciones, perdón, de tapar las luces de las luminarias públicas para que justamente no boten la luz hacia el cielo, para que la gente en los alrededores de la ciudad puedan seguir observando una noche oscura. Entonces, esto es uno de los derechos, porque otra vez en mi infancia, y para volver a
a la nostalgia, las noches eran negras, completamente negras, y una de las diversiones era justamente empujarnos hacia, por fuera del zaguán de la casa, era empujarnos hacia la oscuridad, porque eso era un hueco negro. Y hoy en día, pues ya esa oscuridad, que era un juego de niños, ya no existe porque siempre hay un resplandor de la ciudad grande que está alrededor. Entonces, eso es otra vulneración y otra invitación a una visualización de volver a la posibilidad de observar las estrellas como lo están haciendo en este momento las ciudades más avanzadas del primer mundo. Siguiente. Aquí deberían sonar los pájaros, no sé si esta presentación lo permita, pero esto es el derecho al silencio. El derecho al silencio es también que las infraestructuras viales y la urbanización en general tengan sus mecanismos para dejar escuchar el canto de las ranas y el canto de los pájaros. El canto de las ranas para reproducirse, el canto de los pájaros también es para reproducirse. La destrucción de los copetones, pues es una cosa bien sabida en Bogotá, desplazadas por las mirlas, pero también por el ruido, porque ya sus cantos no logran llegar a la pareja y por lo tanto se van muriendo por falta de reproducción. Siguiente. 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 Otra vulnerización es pues, los espacios verdes alrededor nuestro. Hemos permitido que se industrialice descontroladamente la sabana de Bogotá. Eso es sobre todo después de la Constitución del 91, en que los municipios tienen derecho a disponer libremente de sus tierras. Entonces, en un ambiente desarrollista y con justa razón de los años del gobierno del presidente Uribe, eh, se impulsó mucho la industrialización, pero se nos salió a las manos porque vino el volteo de tierras, que pues ustedes saben muy bien, es un agricultor situado a 1 kilómetro del casco urbano de un pueblo, es abordado por alcalde o concejales y acuerdan una modificación del POT para que esa tierra que está costando 100 millones, pues ya logre costar 1.000 millones o 2.000 millones porque va a quedar en una zona urbanizable. Entonces hubo desarrollos industriales en lugares inadecuados y hubo mucha, enorme y sigue la construcción de viviendas, la urbanización en lugares que también son inadecuados porque esos parques industriales, esos parques empresariales, bien se hubiera podido hacer en zonas yermas de la sabana y no condenando los metros de capa vegetal que tiene la sabana de Bogotá, que es considerada una de las mejores tierras agrícolas del país. Entonces, hemos pavimentado centenares de hectáreas de la mejor tierra de la sabana cuando realmente se hubiera podido hacer en otra parte. Y del punto de vista de urbanización, se han urbanizado, se han construido unas ciudadelas dormitorio cuando realmente eso se ha debido hacer dentro de Bogotá en una política de ordenamiento territorial planificada y no se hizo y se permitió y son tierras que ya no están disponibles ni para la floricultura ni para la agricultura, recuestionando así nuestra seguridad, nuestra seguridad alimentaria, no tanto la seguridad, sino la soberanía, o sea, el hecho de tener los alimentos cercanos a la ciudad. Entonces ahora lo que antes se producía ahí, toca ir a buscarlo en el Valle de Chiquinquirá, en Boyacá, mucho más lejos, contradiciendo así uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el kilómetro cero, que es tratar de tener el alimento lo más cercano posible. Siguiente. Todo esto, yo creo, eso lo puede pasar rápido porque conocemos bien el desastre de estas urbanizaciones, y es que todo esto es grave para nosotros, esta vulneración de los derechos es grave porque el ser humano sí necesita verde, no es un romanticismo.
es una necesidad biológica. Llevábamos 40.000 años de vida agrícola y de recolección, y de repente, con la revolución industrial de 1850, la vida, las costumbres humanas se transformaron en una vida industrial, unos horarios que nos obligaban a la puntualidad, y un acelere y un frenesí que hoy en día se nos sale de las manos. Y el ser humano se empezó a deshumanizar. Y esa deshumanización se ve en esta caricatura que me encanta, que es de 1974, en que el ser humano con la televisión y los medios digitales, pues no, digitales en ese momento no, con la televisión, ya la televisión era mucho más importante que el paisaje que uno tenía por fuera. Y hoy en día es muy visible eso, en el sentido de que en vez de estar contemplando el atardecer por la ventana, se está contemplando por medio de la pantalla de televisión. Entonces, eso es un drama de la humanidad urbanizada de hoy en día, que hay que ver como un problema. Y ese problema se ha manifestado desde el punto de vista médico por un mal que se llama el trastorno por déficit de la naturaleza. Siguiente. Entonces, en los medios especializados se mencionan esos males. Siguiente. Aquí está, por ejemplo, el trastorno por déficit de naturaleza mencionada, y la robotización del ser humano pues ha ayudado a ese proceso. Me gusta mostrar eso porque al fin y al cabo es parte de los responsables de la pérdida de enfoque con relación a la naturaleza. Siguiente. Y esta, obviamente, también, sobre todo eso es fruto de mi generación, que somos los que más sufrimos por el uso del celular en las generaciones recientes, que hasta lo sacan a la hora de la comida, a la hora en que justamente era el momento de compartir, de tener convivialidad, y es por abuso tecnológico. Siguiente. El otro mal, después del déficit por trastorno, que no les comenté, pero eso se repercute a nivel de los jóvenes en desatención, en falta de poderse concentrar, y por depresiones en los mayores, simplemente porque ya no están en contacto con la naturaleza. Por eso en el primer mundo hay terapias de paseos en los bosques, etcétera. Nosotros nos podemos dar el lujo, nosotros vivimos cerca de unos espacios verdes y probablemente tenemos fincas en tierra templada, en tierra caliente, donde podemos ir, pero gran parte de la población no tiene esos privilegios, y el hecho de estar frenados después de esos genes, así no les terminé de contar, pero esos genes durante 40.000 años que fueron cargados de verde, hoy en día con la revolución industrial y con todo lo que ha venido de la revolución industrial para acá, pues son unos genes frustrados, porque ya no tienen su dosis de verde a los cuales estaban acostumbrados. Y entonces parte de los cánceres, de las depresiones, de todo pueden perfectamente estar justificados, ser provocados por esa frustración genética de la falta de verde. Otro mal entonces es la solastalgia, que es esa sensación incómoda de haber perdido una visual que uno quería o que uno alcanzó a cherish, a tener en su cariño, cuando uno la ve destruida por un paisaje que uno podría haber tal vez evitado. Siguiente. Es una idea, esto es el paisaje ideal, idealista. Es la importancia de uno tener presente que uno sí puede mantener un paisaje desde que uno ponga el paisaje como una herramienta del POT, porque en este momento el paisaje no está en los POTs porque hace falta la reglamentación del artículo 61 de la ley 99 del 93, y por esa falta de reglamentación la protección del paisaje lamentablemente no está incluida en los POTs. Entonces, no hay esa conciencia, y por lo tanto el colombiano no considera el paisaje como un patrimonio como debería ser,
un patrimonio que hay que defender, como uno defiende un monumento histórico. Entonces la gente considera que tener un paisaje de una platanera enfrente es lo más normal, de tener una vista de estas montañas es lo más normal, pero eso no es lo más normal y eso es lo que se está destruyendo porque justamente no hemos concientizado y no lo hemos puesto como herramienta de los POTs. Siguiente. Esos paisajes, esa belleza de paisaje y la capacidad de percibir la belleza del paisaje, porque cuando uno habla de paisaje hay que hablar de lo bello, que es un aspecto subjetivo y perceptivo que hay que desarrollar como un músculo y por eso cuando las poblaciones no están en contacto con la naturaleza, como los estratos 1, 2, 3 del sur de Bogotá, entonces ellos nunca van a tener ese músculo de percepción de la belleza y por lo tanto no ven a ver el paisaje que ustedes ven, ellos no lo van a ver. Como dicen que los indígenas no veían las tres carabelas de, de que colonizó las Américas porque no las podían concebir. Entonces, el que no conoce la naturaleza tampoco va a ver la belleza de un paisaje. Eso es una situación dramática que hace parte de esta invitación conceptual que les estoy proponiendo. Siguiente. En esos paisajes y para el que pueda tener la percepción, él logra ver los flujos de energía que hay en un paisaje. Y esos flujos de energía están también manifestados en estos dibujos, en estas pinturas de Haganami Hoy, que son los flujos de energía en un bosque por la noche. Él pinta esos flujos de energía, pero se necesita una percepción especial y haber entrenado ese músculo para poderlas ver. Entonces, estos son elementos de la importancia de un paisaje para esos genes que justamente se han ido frustrando. Siguiente. Entonces, para explicar la solastalgia, esto lo puedes pasar relativamente rápido, es simplemente el paisaje original, lindo, que todos queríamos, conocíamos, se va transformando lentamente y se van ahí industrializando, modernizando, hasta llegar a ese, no, perdón, mantén ese paisaje. Entonces, cuando llega a esto, la gente que conoció el paisaje sufre de solastalgia. Entonces es un término muy interesante porque es un derecho que uno debería reivindicar y decir, no, no queremos sufrir más de solastalgia, queremos queremos poder controlar la evolución de nuestros paisajes para mantenerlos vivos, para que las otras generaciones entiendan lo que nos hizo vibrar cuando veíamos un paisaje hace 40 años. Siguiente. Esto es otro ejemplo de solastalgia, pues es el pueblo tradicional que es, sí, veledando, que es también transformado en una ciudad moderna, impersonal y sin gracia. Entonces, ¿qué se puede hacer contra estos elementos desastrosos que nos salen de control? Una propuesta es que todas las ciudades tengan un cinturón verde. Cinturón verde eh, es, es lo que han adoptado muchas ciudades del primer mundo para limitar el desarrollo de la ciudad por medio de un espacio de entre 500 metros o 1 kilómetro de ancho, en donde la ciudad frena. La ciudad frena y cuando uno entra y sale de la ciudad tiene que pasar por un área verde en donde automáticamente esos genes le informan a uno que uno ya está cambiando como de hábitat y uno toma conciencia de que eso es una sensación agradable y necesaria. Entonces uno debería pasar por un cinturón verde mucho más visible para ir a Chía, y Chía cuando va a Cajicá también debería tener su pequeño cinturón verde para mostrar el paso. Entonces esto es una invitación, una visualización de que cuando ustedes como nueva generación estén en mesas de concertación con,
con la región metropolitana y con todo lo que se está armando alrededor de esa relación entre Bogotá y la sabana y Bogotá y Cundinamarca, tener ese tipo de visualización porque el Cinturón Verde ha sido la solución para para muchas ciudades grandes del mundo. Siguiente. Como por ejemplo Bruselas, ven ese cinturón verde enorme, obviamente que hay pueblitos ahí, pero esos pueblitos están metidos dentro de bosques y la ciudad de Bruselas está limitada a ese espacio que ven ahí. Siguiente. Londres es un excelente ejemplo también. Uno coge el metro en Londres y a 20 minutos uno está en unos parques tan grandes que uno se puede perder y hay unos lagos en donde uno se puede bañar a cualquier momento del año y ellos tienen una gran sensibilidad con relación a la naturaleza y así como todas las casas de Londres, ellos quisieron guardar las casas, tienen su antejardín y detrás del antejardín, detrás de la casa hay un jardín posterior y en cada antejardín hay unas plantas que ellos cuidan con amor y en las primaveras hay siempre un rosal que florece. Esa sensibilidad se ha traducido también en el ordenamiento territorial de la ciudad de Londres, en donde ellos garantizaron su cinturón verde y sí, como ven, está por todas partes alrededor de Londres y París tiene el mismo caso. Y son los ejemplos que aquí tenemos que seguir de alguna manera. Tenemos que lograr llegar a esos modelos. Siguiente. Entonces, este Frankfurt también, siguiente. Esta ciudad de País Vasco, que no sé exactamente cuál es, ya uno ve que es más delgado el cinturón verde, pero existe y existe como cinturón, como corredor biológico, porque un ave que salga del espacio con lagos que ustedes ven a la derecha, ese pájaro puede dar toda la vuelta a la ciudad y darle la vuelta. Eso se llama un corredor verde, es un corredor de fauna, de avifauna y de polen también, porque los corredores verdes transportan el polen y por medio del transporte del polen permiten que las plantas vuelvan y nazcan lejos de su sitio de origen. Siguiente. ¿Qué puede haber dentro de un cinturón verde? Ese cinturón verde, para que ustedes se hagan una idea, el ideal del cinturón verde alrededor de Bogotá es la reserva Tomás van der Hamen. Se puede considerar como un gran eslabón de ese cinturón verde. Y el ideal es que hubiesen pequeñas reservas Van der Hamen todo alrededor de Bogotá, llegando al río Bogotá, y que es el límite de Bogotá, el límite del crecimiento de Bogotá. Todo lo que ha crecido por fuera del río Bogotá son los municipios vecinos, no es Bogotá. Entonces, el ideal es que haya pequeñas reservas Van der Hamen por todo alrededor del río Bogotá hasta los cerros del sur. ¿Y qué hay en ese cinturón verde de 500 metros de ancho, 1 kilómetro de ancho? Hay todo tipo de elementos que son muy interesantes para la vida del ciudadano. Hay elementos productivos como pueden ser granjas distritales demostrativas, granjas que muestran que uno puede, en vez de esperar un puesto de trabajo en la ciudad, sí es posible eh, eh, trabajar unos espacios verdes con granjas proveedoras de alimentos. Hay elementos de investigación que puede ser, el ICA podría multiplicar por 10 sus sitios de experimentación y que sea un paseo dominical, sabatino de los habitantes para ir a conocer qué está pasando con la papa, qué está pasando con la arveja, qué está pasando con la investigación sobre esa maleza que el ganado no se come y que puede tener un valor insecticida importantísimo y una fuente de exportación. Otros equipamientos son hospitales, centros de la tercera edad, poner a la tercera edad en sitios verdes donde ellos se puedan quedar 5 horas mirando un atardecer y un amanecer, y no hay que ponerle la televisión ni acosarlos detrás de un vidrio a que miren por la ventana si pasan los carros o no pasan los carros, o cómo pasan, o si hay tráfico o no hay tráfico, sino dignificar un poco esa tercera edad en unos espacios completamente verdes donde puedan contemplar las estrellas y mirar atardeceres y amaneceres. Elementos deportivos, es obvio, es lo que más conocemos.
Eh, los elementos de contemplación son claros de bosque, en donde uno va justamente a mirar para arriba y a quedarse 3 horas ahí mirando para arriba. Elementos de conservación es lo más obvio, los arboretos y los microsistemas, los que están cerca a las aguas, los que están en sitios más secos. Y eso tiene una utilidad humana como el efecto que puede tener sobre la salud humana, una utilidad ecológica, que es el corredor biológico que ya les he mencionado, y una utilidad social, que es la identidad del bogotano, que ya se siente orgulloso de su cinturón verde, que se siente orgulloso cuando él sale de la ciudad para ir a un pueblo vecino, y cuando vuelve a entrar a Bogotá, él pasa por ese cinturón verde, como los parisinos pasan por el Bois de Boulogne, o por los ingleses, por Hampstead, cuando pasan por ahí, dice, qué delicia, estoy llegando a Bogotá a través de un espacio verde, un espacio que le está haciendo homenaje a la madre naturaleza. Además puede tener fines utilitarios. Uno podría, en vez de coger el carro o coger el Regiotram que nos va a llegar pronto, pues entonces tener caballos y ir a trabajo a Bogotá a caballo, dejar el caballo en un potrero en Bogotá, a las afueras de Bogotá, y volver a ese potrero y volver a montar a caballo hasta Chía o hasta Cajicá, a donde tengan su nuevo hábitat o su finca. Y el hecho de que sea un sitio de educación, pues es clave para justamente traer a todas estas poblaciones que no conocen hacia un sitio donde puedan tener la experiencia de vivir en carne propia y sentir las emociones que procura la experiencia verde. Siguiente. Esto es un cinturón verde ya muy evolucionado, en donde la construcción se puede hacer dentro del mismo cinturón verde. Esto seguramente es futurista, pero es parte de la visualización que tenemos que tener. Siguiente. Esto es la reserva Van der Hamen vista desde arriba, pues seguramente muchos la conocen, de pronto unos han sufrido las consecuencias porque ya no dejan construir. Los que tienen ahí tierras habrán perdido su valor, pero creo que es un ejemplo que tenemos que adoptar con beneplácito, porque es un ejemplo y siempre el que bota la primera piedra tiene más valor que los que vienen detrás. Y los que quedaron atrapados dentro de la reserva Van der Hamen deben estar en negociaciones en este momento, pero sí debemos ver la Sabana de Bogotá como un sitio en donde en un extremo se congela el precio de la tierra, que es el extremo que es absoluto, no se trata de eso, y en el otro extremo una sabana completamente urbanizada como Ciudad de México 2, y entre los dos sí tenemos que ver áreas de reservas forestales, de reservas paisajísticas. Si ustedes consideran que Suachoque tiene unas áreas que absolutamente eso no se debe tocar en el futuro, la comunidad se tiene que organizar para solicitar que esas áreas se mantengan como reservas forestales, así como los cerros, todo lo que es prepáramo y páramo en la sabana de Bogotá ha sido respetado por la ley de la sentencia del río Bogotá, y que creó la reserva de la cuenca alta del río Bogotá. Eso es muy bueno. Así como se ha hecho ahí, también se tiene que hacer en las áreas planas de la sabana de Bogotá para poder salvar lo que aún se puede salvar como zonas verdes. Entonces nos tenemos que acostumbrar a reservas como la reserva Van der Hamen, porque estamos haciendo patria ambiental y de alguna manera hay que llegar a un acuerdo del punto de vista financiero con las autoridades para que eso tenga una lesión compartida entre los objetivos verdes y los intereses particulares. Siguiente. Esto es la misma reserva Van der Hamen vista en plano. Siguiente. Y esto es, digamos, un esquema muy básico, muy esquemático de lo que es el cinturón verde. Arriba tiene la RFS, la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen, y que sirve de eslabón, y después baja el río Bogotá. Entonces alrededor del río Bogotá está el cinturón verde y baja hasta los cerros del sur. Entonces uno, ¿cómo hace para transformar la ciudad que está ahí en este momento? Pues poniendo pequeños parques
poniendo pequeños parques ahí donde no las hay, y eso no es una tarea difícil en el sentido de que el sur de Bogotá está con menos de 4 metros cuadrados por habitante, cuando el mínimo de la OMS recomendada es de 10 metros cuadrados por habitante. El sur está como en 2 y el norte puede estar en 10. Y toda esa parte, pues la mitad de Bogotá que está de Bosa para abajo, obviamente ahí el hecho de intervenir estos barrios, pues no debería ser demasiado complicado con voluntad política, sobre todo en un gobierno verde como de pronto el que está llegando, pero sea que como sea el gobierno, esto es como el ideal que deberíamos tener. Entonces, llenar de parques para crear un corredor biológico. Y el corredor biológico es el que le decía que un ave puede pasar por ese corredor biológico hasta del norte a sur. Siguiente. Esto ya es el final. Entonces, la invitación después de esta sensibilización es que ustedes, a Socolflores, participen en grupos ambientales, en mesas de trabajo que en este momento en el marco de la región metropolitana se están conformando, porque no sé si saben, pero la región metropolitana está un poquito en vilo, está como que la ley de la región no se puede cambiar, pero el contenido se puede cambiar, y en este momento mmm, el decreto que integra Bogotá como ciudad a la región metropolitana se está cambiando porque no se quiere que Bogotá tenga derechos como especiales dentro de la región metropolitana, sino que los municipios puedan tener una participación más importante, y que la CAR, que no estuvo invitada a la región metropolitana, pudiera actuar, ya que la CAR al fin y al cabo es por ley el defensor de los valores ambientales de una región. Entonces, la invitación es la participación del empresariado y, y participación en el grupo nuestro, se llama la Alianza por la Defensa de la Sabana. Es un grupo donde hay unos exministros como Juan Mayer, como Manuel Rodríguez Becerra, unos geólogos, unos hidrólogos, está Julio Carrizosa, que es, digamos, el, ah, el más antiguo de los profesores de medio ambiente del país, y el CIDER, que es el Grupo de Investigación de los Andes. Ese CIDER está organizando unas sesiones de participación, está organizando unas mesas en donde se van a discutir las visiones que van a tener los gremios, los empresarios y la ciudadanía también en los próximos 10 años. Entonces, estemos con las antenas puestas en este momento tan importante para el desarrollo, para el mantenimiento de una sabana verde, de una sabana amable, de una sabana representativa de el sitio de esparcimiento de la capital del país más biodiversa del planeta por kilómetro cuadrado. Entonces, ese era el mensaje que les quería dar. Muchas gracias, Santiago. Te agradezco muchísimo por la conferencia. No sé si alguien tiene alguna inquietud, te quiera preguntar un poco. Catalina, tienes la palabra. Sigue. Hola Santiago, mucho gusto, mi nombre es Catalina Mujica. Yo creo que pues, a mí me interesan mucho estos temas del paisaje. Siento que definitivamente los que crecimos en la sabana vemos una sabana donde la parte paisajística pues se ha cambiado muchísimo por la ciudad, por los floricultores, por no sé, me dicho, eso es como algo natural que igual está pasando. Y sin embargo, pues sí me parece súper importante generar una educación ambiental. No tengo muy claro digamos, entiendo tu discurso y entiendo, digamos, como arquitecta también, como lo que tú estás hablando sobre la planeación urbana en las ciudades. Fuera de participar, pues porque uno de los temas importantes es la floricultura, pues está en la sabana. Queremos que esté en la sabana. ¿Cómo para ti eso es algo
que visualizas como que este gremio puede ser como un gremio que puede impulsar este tipo de cordones, pero pues digamos que en algún momento, no sé si escuché, pero estás hablando donde la agricultura entonces cede los espacios, entonces ¿quién paga esas tierras? Me ha dicho como que esto se vuelve un tema como entender cuál podría ser la participación o no de esas conversaciones, porque pues digamos los que somos empresarios de flores pues queremos uno, seguir produciendo flores y por otro lado pues también si fuéramos a movernos del sitio donde estamos pues también queremos desarrollar o tenemos esas tierras de una manera pues que la pregunta es como quién paga, si eso se vuelve una reserva forestal o si genera, ¿no? Como otro tipo de uso diferente al que hoy pues tienen de generar estos procesos productivos. Pues hoy en día existen lo que llaman los pagos por servicios ambientales, que si tú tienes una reserva forestal en la parte alta de tu finca, tú deberías recibir un subsidio del gobierno por estar manteniendo bosque. Entonces, es una figura teórica que de pronto no ha tenido, no ha sido efectiva, porque uno se acerca a la gobernación y uno dice, sí, yo tengo eso, y dice, no, ya es que ya se acabó la plata de esos pagos. Hay que pelear para el reconocimiento de esos pagos. Y si, por ejemplo, como dices tú, tu cultivo está en el cinturón verde ideal entre cota y suba, pues entonces uno debería exigir un pago por ese servicio ambiental que va a representar volver a dejar esa área en bosque en vez de tenerla en invernadero. Eso sí hay que meterse en la política. La invitación es, tenemos que estar más en los consejos, tenemos que estar más en la política, porque el empresario dijo, o sea, es como, soy empresario, por lo tanto yo no soy político. No, el empresario tiene que ser político para representar sus intereses. Sí, yo Y creo por que habernos tenemos quedado por fuera, es lo que que participar. nos está pasando. Nos está Yo creo que pasando porque tenemos, de acuerdo, yo creo que tenemos que participar además porque estas son políticas públicas que son también mucho más a largo plazo que a corto plazo. Sin embargo, definitivamente, o sea, y lo digo, y yo sé que mi hermano está por ahí, yo digo, pues, y como dice él, pues digamos que esos pagos que nos pueden hacer por subsidios, pues no se equiparan a lo que hoy en día tenemos como retribución como floricultores. Entonces, digamos que donde está Colombia frente a esos temas, pues es un reto importante. Entiendo la causa y me parece importante y a la vez también es esas conversaciones cómo las podemos generar para que también entendamos pues que el empresario pues siga poder usufructuando esas tierras, ¿no? Es algo que es importante porque pronto nos podemos meter en una conversación sin saber realmente qué es lo que estamos diciendo, opinando. No sé, Andrés Bernaza, un direccionamiento de esas Socoflores porque me parece importante y a la vez también como entender ese dilema de cómo, hasta dónde y qué temas y cómo se sigue también protegiendo la floricultura, ¿no? Claro. mira, en el caso preciso del CIDER, el CIDER está justamente, estoy hablando con el director que hace parte de nuestro grupo de la Alianza, y entonces me habló de que teníamos que participar en esas mesas como empresarios, en donde van a desarrollar por medio de una consultoría, un concurso de consultoría, desarrollar unos enfoques de ruralidad, de ruralidad. Ruralidad, ahí el floricultor podría casi hacer parte de la ruralidad en el sentido de que somos una industria, pero el papero o el cultivador de hortalizas que está al lado nuestro tiene mucho en común con nosotros porque dependemos del agua, dependemos de la tierra y van a estar desarrollando esas mesas que son entonces para desarrollar herramientas de ordenamiento territorial para influir sobre la región metropolitana. Entonces, te contesto, participemos, hagamos parte de esos. Y lo otro que me dijo él mismo del CIDER, Andrés Hernández, es participar en el Ágora. El Ágora es una figura de participación que está prevista en la región metropolitana, en la ley, y que no van a tener voto, pero sí van a tener influencia porque van a poder emitir sus puntos de vista, y ahí es donde tenemos que estar.
Entonces, con delegados de Azocoflores, de la parte ambiental de Azocoflores, o individualmente como los miembros del Next Gen, que pueden ser miembros de la familia que no hacen parte de la gestión del negocio, pero sí representan los intereses ambientales que hacen parte del hábito, del ecosistema de la floricultura. Claro, Entonces, claro, Santiago, la sí. respuesta es esa. Y no te puedo hacer más técnico porque no manejo esa tecnicidad, pero el CIDER son unos genios en ese tipo de apoyo para el ordenamiento territorial. Entonces, lo tenemos ahí. El objetivo es participar y divulgar entre ustedes y digamos, los más ambientales que hagamos parte de estos grupos. Porque Gracias, nunca Santiago. la Sí, participación ciudadana ha estado tan invitada, ¿no? no, sí, Basta de oír hecho, los discursos de la nueva ministra de Medio Ambiente que los ambientalistas celebramos porque la conocimos como concejala en Bogotá y nos parece muy sensata de todo punto de vista. Entonces, es aprovechar esa nueva conjetura para defender estos intereses. claro que sí, Santiago. Nosotros desde Azocolflores seguimos luchando para que, y de hecho es una de nuestras prioridades en la gestión gremial, es seguir promoviendo el concepto de desarrollo sostenible y todas las buenas prácticas en materia ambiental, de manera que podamos seguir, que las empresas puedan continuar desarrollando su actividad productiva, garantizando pues que las generaciones futuras puedan seguir usando los recursos tal y como tú lo conoces que está contemplado en el Código de Recursos Naturales y en la Ley 99 del 93. De hecho, este año estamos cumpliendo 25 años con la certificación Flor Verde, que ha sido un gran aporte no solamente para el sector, sino para la sabana cundiboyacense y Antioquia, en donde tenemos nuestra mayor presencia. Eso por un lado. Eso también nos da tranquilidad frente a la posibilidad de estas tendencias que han venido tratando de promover la aprobación de diferentes iniciativas de tipo ambiental. Y nos da la tranquilidad porque pues somos un sector que cumple y que cuida como, yo creo que como ningún otro, el ambiente en el desarrollo de su actividad productiva. Obviamente hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar, pero sin duda estamos adelante y Flor Verde, como saben y como algunos de ustedes conocen, es un esfuerzo muy importante que hemos hecho en esta materia. Particularmente en el tema de la región metropolitana, vamos a tener presencia y en los planes de ordenamiento territorial también vamos a tener presencia y Qué bueno. estamos teniendo presencia, sobre todo porque queremos garantizar la presencia de la actividad floricultura, sobre todo frente a planes de ordenamiento territorial como el recientemente aprobado en la capital, en Bogotá, que van a causar el éxodo de la construcción hacia las tierras de la sabana, tierras que son dedicadas a la agricultura y a la floricultura en gran parte, y eso seguramente va a estar en detrimento en beneficio de la construcción que resulta más rentable en temas impositivos. Nosotros no pagamos ni siquiera industria y comercio. Esta gente pues generaría predial, generaría una cantidad de ingresos para los municipios y yo creo que eso es importante y creo que es uno de los principales desafíos que tenemos que pensar en esta etapa de la floricultura en Colombia. No me quiero extender, quería simplemente hacer esas dos acotaciones y quiero darle la palabra a Luisa Ferreira, Daniel. Ya, Luisa Ferreira, tienes la palabra. Y Daniel, Hola, vas a intervenir ahora. Bueno, ahí listo. Y se prepara Daniel Mojica y después Fernando Fonseca. Hola Luisa, tienes la palabra. hola, muchas gracias por la presentación. Me cogieron acá sacando al perro, pero oí todo con mucha atención. No, y coincido con la importancia del tema ambiental, también me considero una ambientalista y creo que el mensaje es de subirle el nivel al debate, en el sentido de, o sea, como no hay mejores personas que ustedes que conozcan la sabana mejor, los problemas de la sabana, qué tan difícil es llegar a Bogotá, qué tan intercomunicados están los municipios,
no o sea, creo que también está el tema social, o sea, cuánta gente en la sabana ya no trabaja en Bogotá, cuánto tiempo se demoran en trabajar, y no solo, digamos, los dueños de las fincas, pero mucha gente que estudia en Bogotá, trabaja en Bogotá, cuáles son las necesidades de intercomunicación, por ejemplo, con lo de los paros, ¿no? Un bloqueo generaba el acabose para la industria floricultora, ¿no? También el tema de ciclovías, cada vez más gente está sabiendo, queremos una región interconectada con franjas verdes más amables para los ciudadanos. Un poco son las preguntas que también surgen de tener la conversación más informada y con, digamos, subirle el nivel al debate sobre necesidades. Actualmente, por ejemplo, la urbanización de la sabana está subiendo, creciendo más rápido que la de Bogotá. Esa realidad ya, digamos, está. ¿Cómo hacemos para enfrentarla o sea, cómo nos imaginamos esos nuevos mundos? Que creo que es muy importante lo que plantea Santiago, de imaginarnos realidades diferentes, pero al mismo tiempo siendo realistas y respondiendo, digamos, a las realidades de la sabana. Gracias, Luisa. Daniel Mojica, y se prepara Fernando Fonseca. Bueno, no, yo le quería agradecer al señor Ribón por su presentación. Me pareció muy ordenada, muy clara. Obviamente, en ciertos aspectos habría que conversar un poco más a fondo para entender lo que nos quiso decir en ciertos temas y ver qué puntos comunes hay, ¿no? Porque aquí hay varios intereses en juego. Está el interés del terrateniente, que tiene el negocio de engorde de su tierra, llamémoslo. Está el floricultor, que puede ser la misma persona, obviamente, que tiene una agroindustria, y está el que tiene una industria agrícola mucho más liviana, que normalmente terminan alquilándosela a los que siembran las hortalizas. Haciendo, digamos, una simplificación bastante rudimentaria de lo que él nos explicó. Yo por lo menos pienso que las flores tienen la oportunidad, sobre todo con el programa Flor Verde y con todas las nuevas normas ambientales que hay ahora, ejemplo, todos los temas del PONCA, del río Bogotá, etcétera, que entran un poco en ese discurso de los corredores que están planteando de cordones que comunican unos cerros con los otros cerros y ese tipo de cosas. Yo creo que ahí tenemos oportunidades. Lo que no me quedó claro el planteamiento es si la floricultura se observa como un guardián de alguna manera del territorio, porque lo que ha detenido, por lo menos en la zona centro de la sabana donde nosotros hacemos presencia hace mucho tiempo también, pues lo que ha frenado que eso no esté lleno de edificios y de casas ha sido la floricultura, porque es una agroindustria que genera muchos beneficios. Como además demostramos que somos responsables ambientalmente y que no solo somos responsables, sino que somos parte de la estrategia de ese tema ambiental. Sí me parece que es interesante la invitación de Santiago. Comparto con él que sobre todo en este gobierno hay que participar más que antes. Y me pareció muy interesante y le agradezco que haya preparado su presentación de una manera tan clara y profesional, y espero que hayan otros espacios para poder seguir conversando sobre estos temas, donde, pues, como digo, todos podemos tener puntos de vista en función del contexto específico de cada uno, y el reto es encontrar los puntos comunes para actuar, obviamente también apoyando a Socolflores de una manera más fuerte. Yo creo que tal vez esa es la oportunidad y celebro la invitación. Muchas gracias. Gracias, Daniel. No sé si quiera Santiago decir algo o le damos la palabra a Fernando y después redondeas que siga Fernando. Listo, Fernando, bienvenido, tienes la palabra. Y después Pedro. Gracias, Andrés. Como primera medida, muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante tu charla, tu presentación. A mí lo que más va dirigido a Socolflores, porque hoy en día tener permisos para sembrar en la sabana de Bogotá, pues ya son muy pocos los municipios que autorizan o que dan esos permisos. Entonces, aunque algo mencionaste, Andrés, me gustaría pues tener como más claridad qué está haciendo la asociación en ese sentido, porque están limitando el crecimiento de la floricultura. Y por otro lado,
pues a lo que mencionaba Daniel ahorita de las tierras de engorde, pues claramente lo ha dicho el presidente electo, de que esas tierras de engorde se acabaron. Lo ha dicho, el que tenga tierras de engorde, pues o hace algo o se las compra el Estado, y ya sabemos cómo, o no sabemos, porque pues esto es nuevo, pero nos imaginamos cómo será esa negociación. Entonces, en lugar de que estén de engorde esperando que se puedan volver ladrillos y pavimentar, pues más bien darle como ese permiso a la floricultura, que pues no solamente pues protege de lo que planteó Santiago, de que pues esto se convierta pues en vías y en edificios, sino que además genera mano de obra. Claro que nosotros estamos convencidos de que esa generación de mano de obra ayuda a los municipios, y realmente pues tenemos que ser conscientes también de que los municipios no están preparados para recibir, muchos de los municipios, no hablo de todos, para recibir esa afluencia de gente cuando se instalan un número importante de cultivos de flores en la zona. Además que nosotros en la parte pues de platas hablando, es poco lo que contribuimos o nada. Sí, Fernando, muchas gracias. Esa es una observación. Pues la pelea la estamos dando desde el punto de vista en cada municipio, en los municipios relevantes, y de hecho es para garantizar, esa pelea se encamina a garantizar que la presencia de la floricultura pueda continuar, no solamente por la actividad misma, sino también por el hecho de el impacto social que tiene el sector. Y para esto te quiero citar un asunto que algunos de los que están conectados conocen como María Fernando Campo, una situación que tuvimos en el municipio de Huasca, donde empezaron a prohibir o hicieron o trataron de aprobar una prohibición a la agricultura bajo invernadero. La intervención de Azocolflores en ese caso fue definitiva, no solamente beneficiando al sector floricultor, sino también a otros sectores como por ejemplo los arándanos y otros cultivos similares que iban a quedar proscritos si ese esquema de ordenamiento territorial quedaba como se propuso en la consulta pública. Entonces, esa es la pelea. Tenemos un gran desafío porque como lo ha dicho también Daniel Mojica en varias oportunidades, creo que el ordenamiento territorial en los municipios es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el sector, porque ahí está involucrada la supervivencia. Es decir, si a nosotros nos empiezan a prohibir en cada municipio y nos empiezan a limitar, en este momento hay municipios como, si mal no recuerdo, como Tocancipá, en donde no hay posibilidad de expandir los cultivos de flores, y adicionalmente los que están siendo objeto de persecución y está en este momento en trámite un nuevo plan de ordenamiento territorial. Yo creo que ahí la presencia de Azocolflores es vital, y estamos haciendo el seguimiento correspondiente porque, como te digo, está envuelta la supervivencia del sector. Entonces, solamente para decirte eso, y a eso sumado a la presencia que hacemos a nivel nacional y en las corporaciones autónomas, pues propendiendo para que la actividad pueda continuar. De todas maneras, si ustedes lo consideran, me gustaría que de pronto desde la Dirección de Asuntos Ambientales, que como ustedes saben, tenemos una nueva directora que se llama Marta Lucía Méndez, me gustaría que de pronto en este foro ustedes pudieran conocer todas las gestiones que estamos adelantando en ese frente. Entonces, de todas maneras, Fernando, te agradezco mucho los comentarios, como siempre, muy valiosos. Pedro Bermúdez tiene la palabra y no sé si alguien más quiere intervenir, pero Gracias, Andrés. Ok, gracias. Pedro, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Pues no, lo primero agradecer a Santiago
por la presentación y digamos, por ejercer ese activismo ambiental pues que hace mucha falta. Yo, digamos, creo que más allá de lo que propone es un tema pues muy macro, que depende mucho pues de una acción política. Pero creo que hay un tema que me parece muy importante de lo que él dijo, y es el tema del paisaje, más allá de lo ecológico, pero el paisaje cultural, que es el paisaje, digamos, que está también relacionado a lo afectivo, etcétera. Y creo que desde ese punto de vista la floricultura sí tiene la oportunidad de participar un poco más, incluso no tanto ni siquiera en la política, sino preocuparse un poco más por el paisaje que está construyendo en la sabana. El simple hecho de que uno pase por algunos cultivos, que los setos son simplemente de eugenias o de pinos, pues creo que hay una oportunidad perdida de hacer cosas no solo que sean ecológicamente, digamos, reconocidas por una entidad ambiental, sino también en términos paisajísticos de preocuparnos por hacer que la sabana sea más bonita, con que un seto tenga un par de arbustos con flores, digamos, el número de pájaros que llegan es mucho mayor, de mariposas, etcétera. Por otro lado, creo que la agricultura o la agroindustria en ciertos países hay cultivos que la gente termina queriendo mucho porque son bonitos, pero la gente, digamos que, por ejemplo, en Bogotá es ajena a la floricultura, difícilmente sabe cómo funciona un cultivo adentro, o puede ir un fin de semana a comprar flores en la entrada de la finca, pues como hacen en algunos países, ir a recoger fresas o cosas de ese estilo. Y creo que algunas de esas iniciativas podrían hacer que la gente, digamos, tuviera más afecto hacia esos cultivos, que digamos, entiendo que los floricultores pues tienen las herramientas para defenderlos económicamente y eso, pero para mucha gente son unos invernaderos que dañan el paisaje, bordeados por eugenia. Entonces creo que ahí sí hay una oportunidad, digamos, también más micro a nivel de cada cultivo de participar en la parte estética del paisaje y cultural. Digamos que eso era como lo que quería decir. Gracias, Pedro. Muy importante tus comentarios. Se me olvidaba decirle una cosa. Ya, Cata, te doy la palabra. Pero el año pasado, el Congreso de la República aprobó una ley que fue bastante controvertida porque obliga a sembrar 2 árboles por cada trabajador de manera anual. Cuando nosotros hicimos el análisis, la Junta Directiva de Socorflores dijo, mire, esa es una gran oportunidad para tener un aporte ambiental a los sectores donde está la floricultura, sobre todo por la repercusión que eso tiene en cuanto al agua. Y ustedes saben que el agua ha sido un recurso que históricamente la floricultura pues ha tenido un protagonismo central por toda la importancia que tiene en el proceso de cultivo de las flores. Y es una forma también de contribuir al ambiente en donde tiene presencia la floricultura. Entonces, en este momento hicimos llegar a las autoridades, al Ministerio de Medio Ambiente, que está reglamentando esa ley, que es uno de los medios a través de los cuales el gobierno nacional busca cumplir la siembra de 190 millones de árboles que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, para efectos de poder cumplir esa obligación, pero poderla cumplir de una buena manera, es decir, que se siembren las áreas que se deben sembrar en los correspondientes municipios, las especies que correspondan y que tengan un impacto ambiental como el que se espera, todo pues para contribuir a la reforestación, en fin, todas estas cosas. Y si uno lo mira de una manera macro, pues eso sería una cosa muy, muy bonita, porque el impacto social de generar toda esta formalidad, estos 200.000 empleos, entre directos e indirectos, que genera el sector, absolutamente formales, y que le dan beneficio y calidad de vida social a los trabajadores del sector, pues eso a su vez tiene un impacto ambiental que contribuye a la conservación del entorno y a la preservación de un recurso tan importante como es el del agua. Entonces también quería contarles eso,
que estamos en pleno proceso de reglamentación. Catalina, tienes la palabra. Qué bueno saber eso. Súper interesante. Me encantó, Pedro, tu intervención y pues se une un poco con la de Andrés en el sentido que una de las cosas que yo, digamos que participo en un proyecto, tengo una iniciativa que es pegada a una empresa de flores y es financiada por la empresa de flores, obviamente, en términos de educación. Y una de las cosas que yo no he encontrado, Andrés, y de pronto pues Santiago ya conociéndote, es como esa parte técnica micro. Porque yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, que no es solamente los árboles, sino realmente es cómo armamos un paisaje. Porque no es solamente tener las especies, sino saber cómo sembrarlas y cómo de pronto pueden reemplazar esas eugenias que son un desastre. Yo cada vez que alguien me dice que es una eugenia, yo digo, no, eso por ahí no es, pero entiendo para qué sirven, pero se puede generar un paisaje y un perfil adecuado que sea digamos, positivo al medio ambiente y que sea positivo también para esa imagen floricultora, pero también traiga a los pájaros y también traiga a las mariposas. Entonces yo sí siento que una de las cosas que yo empecé a hacer, inclusive, fue en algún momento buscar jardineros que me ayudaran y lo que me encontré fue jardineros que no conocen la sabana. Y que no conocen las especies de la sabana y no conocen las flores ni los arbustos de la sabana. Entonces yo sí siento que, por ejemplo, en algún momento me acerqué con el jardín botánico, que es el que más sabe, pero lastimosamente, Andrés, el Jardín Botánico no apoya ningún proceso fuera de Bogotá. Entonces, y fui al Instituto Caricuero. Entonces, yo creo que ahí a Flores, por ejemplo, generar, como aterrizar un poquito en el micro, porque yo he visto situaciones en una finca donde dice Valle Siembra Árboles. Y primero, es una finca donde, pues digamos, no podían solo sembrar árboles porque es una finca que es alquilada. ¿Sí me entiende? Es como que se vuelve un activismo que después no sirve para nada, o sea, realmente no genera el impacto que queremos impactar. Y creo que subir la conversación a que es un tema de paisaje, creo que ayudaría muchísimo a hablar de estos temas. Entonces yo estoy súper interesada, Santiago, me puedes invitar a nivel título personal a algunas conversaciones, no sé si a todas, pero ver en dónde de pronto puedo caber. Pero sí también creo que a Socolflores es una gran oportunidad de orientar esto de una manera un poco más micro, porque pues estos son temas además que uno encuentra muchos voluntarios, estos son temas que uno puede generar mucha cohesión entre las personas y puede ser como dos en uno, digamos, ¿no? Como esa instancia. Entonces sí, y a la vez pues vuelvo, creo que hay un tema técnico micro que estamos necesitando apoyo o los personajes adecuados o los actores realmente que nos puedan ayudar a hacer un mini bosque o hacer no, porque hay espacios donde en las mismas fincas se pueden hacer cosas. Ese sería mi pedido. Gracias, Catalina. Sí, lo transmitiré, voy a ver cómo lo podemos impulsar con la Dirección de Asuntos Ambientales. Entiendo que Santiago también hizo esta exposición al comité asesor de la Junta Directiva en temas ambientales, ¿cierto? Entonces voy a ver cómo lo podemos impulsar con Marta Lucía y por supuesto. Y también las personas que quieran pues tener en contacto, además de Catalina, pues, con Santiago a través mío, yo puedo hacer ese contacto también para que puedan trabajar lo que corresponda. No sé si tienen alguna otra intervención o podemos ya ir cerrando aquí. No sin antes, yo tengo dos cuñas, que con Ricardo Samper, que ustedes saben que es el representante de la Junta Directiva que lidera todo este tema del Next Gen en la Junta. Estamos haciendo, bueno, primero agradecerle su presencia, pero que tengan la plena conciencia que estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo de diseño en el comité del Next Gen, en el que también está Catalina y Juan Pablo Ruiz y Ricardo y yo. El tema es que estamos preparando unos eventos que van a empezar a surgir en los próximos meses. La idea es que toda la información que se generó no solamente en la encuesta de invitación al evento de lanzamiento, sino en el evento de lanzamiento donde ustedes saben que hubo un networking y una recopilación de información
muy valiosa de todos los asistentes sobre las expectativas y los desafíos y los retos que tiene la floricultura en este momento. Entonces, a partir de eso estamos trabajando en el diseño de unas nuevas actividades que vamos a tener en el segundo semestre de este año. Entonces, simplemente decirles eso. Estamos trabajando, van a saber de nosotros. El NextGen es una iniciativa que se lanzó en Cartagena, que llegó para quedarse y que estamos totalmente interesados en este grupo, que además quiero agradecerles porque también ha sido un trabajo. Todos ellos tienen empresas y unos roles muy importantes. Y esto pues demanda también una cantidad de tiempo. A mí personalmente me demanda también mucho tiempo, pero creo que lo que está involucrado ahí es de suma importancia para el sector, para Socorflores, para atender puentes y para construir la floricultura pues del futuro. Entonces, van a saber de nosotros, quería decirles eso y bueno, eso era todo. Les agradezco muchísimo. Santiago, Gustaría de nuevo, contestarle a Pedro muchas y a gracias. Catalina un Dale, segundo. perfecto. Para que Ah, cierres y gracias por todo. De una vez te agradezco. Tony, son dos ideas muy bonitas como para terminar y seguir soñando, porque al fin y al cabo los sueños son los que hacen, hay que sembrar utopías para cosechar realidades. Pero yo sí visualizo reemplazar a la CAR, porque la CAR se ha lucido en los últimos 30 años por su ausencia en materia de darle importancia a lo nativo. Antes había unos viveros de la CAR que eran excelentes y tenían todos los palos nativos. Eso desapareció y en los viveros obviamente el palo nativo es el último en venderse porque no es comercial y por eso se venden las eugenias y los bogotanos se decoran la ciudad con especies holandesas, ¿no? Todas estas matas que uno ve en los antejardines bogotanos, pues son plantas holandesas que vienen en grandes cantidades a precios muy económicos. Entonces yo sí visualizo de nuevo, y puede ser iniciativa Socorflores porque le correspondería, porque somos los representantes de la flor, y la flor es la flora, y la flora, pues no somos especialistas en nativos, porque todo lo que sembramos no es nativo, pero sí sería una bonita contraparte, y sobre todo para mejorar la imagen ante los nuevos gobernantes, digamos, es ese hecho de vender flores a la salida de cada cultivo, etcétera, es una idea muy romántica y muy bonita, porque para no tener los compradores de corabastos ahí, no es una venta de portería, sino de vender cositas fáciles como las ventas de las fresas. Esa idea me parece muy buena desde el punto de vista de imagen de la floricultura en la sabana, y con una buena imagen uno puede también exigirle más a las autoridades. Y el hecho de crear un vivero de especies nativas en donde el que quiera crear paisaje va y consigue el espino, porque el espino bota un garbanzo que alimenta la bifauna y la fauna también. Sería una muy bonita iniciativa. Eh, y también especies, el volver a sacar, yo he descubierto bastantes nativas que sirven en los antejardines de Bogotá, porque tú vas hoy en día a los viveros y es muy difícil conseguir. Entonces, como una idea por desarrollar, es un grupo de floricultores que podamos escoger un sitio en la sabana y entonces ser el vivero de Socoflores, o el vivero de los floricultores, en donde la gente sabe que va a participar en la creación de paisaje, que es un elemento tan importante porque uno pasa al lado del paisaje todos los días y uno se acostumbra a esos matapaisajes que son esos setos de eugenias o de pinos, y hay que romper eso y meterle vida, o sea, diversidad, porque hay que además participar en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ese lado sí es como una misión natural de Socorflores. Entonces va por eso. Listo. Gracias. Gracias, Santiago. De nuevo, Gracias por el espacio. No, a ti por la conferencia, y les agradezco a todos. Que tengan un feliz resto de día y nos estamos viendo pronto. Bueno, Estamos en contacto. chao, chao y gracias. Chao. Gracias por todo. Adiós. Estén bien.